Es un tema menor, no es un tema menor porque Puyaro está intentando, entre otros temas fundantes, dar de baja de alguna manera todos los ministros, quedaría uno solo. Ahora, y con esto sí cierro, si en un solo acto renuncian los 4, ¿qué sucede? No sé, ¿puede funcionar una corte de uno? Bien, les dije que está Alejandro Topo Rodríguez, para conversar con nosotros. Bueno, él fue legislador, pero además, la verdad que sigo con toda atención lo que produce él y un equipo sobre lo que sucede en el Congreso de la Nación, entre otros temas, porque Alejandro es director del Instituto Consenso Federal. Hola, Ale, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, María. Muchas gracias por la posibilidad nuevamente de dialogar con vos esta mañana. Gracias. No, es un gusto y acudo a vos porque me llamó la atención algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo, y creo que por tu expertise parlamentaria, vos es como que das por hecho que el veto del presidente va a ser aceptado, que no se dan los números como para rechazar el veto al el tema de jubilatorio, a la ley de jubilaciones. Sí, efectivamente, en nuestro informe del Instituto Consenso Federal del día 2 de septiembre, hace ya 8 días, nosotros aseguramos que apenas se publicó el veto presidencial en el boletín oficial, podíamos afirmar con toda seguridad que ese veto iba a permanecer y no iba a poder ser rechazado por la Cámara de Diputados. Lo planteamos, por un lado, por una cuestión estrictamente aritmética, y es que venimos de un último rechazo de la Cámara de Diputados a un decreto del presidente, que fue el decreto que le asignó 100.000 millones de pesos a la CIDE para gastos reservados, el denominado decreto 656-2024, y ese decreto se rechazó con 156 votos. Y dentro de esos 156 había 20 del PRO. Por lo tanto, luego de todo lo que pasó en las últimas 2 semanas, que significa conversaciones entre Macri y Milei, 2 reuniones de diputados o de legisladores del PRO en la Casa Rosada, una de ellas con el presidente Milei, estamos seguros que el PRO no va a acompañar el rechazo al veto. Pero además, lo del radicalismo, ¿no? Que parece o juegan a estar divididos o se dividieron, no lo sé. Sí. Además, si uno toma el comportamiento del bloque de la Unión Cívica Radical desde diciembre del año pasado que asumió Milei hasta hoy, va a encontrar permanentemente, salvo muy raras excepciones, que hay votos divididos y que hay un núcleo de ese bloque que vota clara y abiertamente en oposición a las políticas de Milei, y que hay un sector que cada vez más va haciendo de su posicionamiento una posición de alianza con Milei. Claro. Esto prefigura incluso algún tipo de dispositivo electoral para el año próximo. Claro. Muchos radicalismos de algunas provincias van a buscar acuerdos con Milei en sus provincias. Por lo tanto, en ese bloque de la UCR conviven no diferencias, sino fisuras muy marcadas. Claro. Y en ese contexto, lo que planteamos el 2 de septiembre se ha venido verificando en las últimas horas, en las que ya algunos diputados del radicalismo de manera muy explícita han planteado que no lo van a acompañar. Para se necesitan 172 votos, es decir, 2/3 de la Cámara de Diputados o eventualmente 2/3 de los presentes, pero siempre hay que calcular la máxima exigencia. En ese contexto, sí puede haber una mayoría que lo rechace, pero no basta con una mayoría. Claro. Tiene que ser una mayoría especial de 2/3 y eso no es sencillo de conseguir y lamentablemente, desde mi humilde punto de vista, no se va a conseguir mañana tampoco. Ahora, también allí dejas un interrogante que antes de leerte esta mañana, yo me lo hacía, digo, luego de esto, ¿cómo reaccionarán los jubilados?
porque tuvo el presidente otras formas de que su idílico déficit cero vaya en ese camino, recortando otras cosas, que no ocurre con el famoso tema de bienes personales. Mi impresión es que el grueso de todo este ajuste lo pagan los jubilados y no ni la casta ni sectores más con mayor poder adquisitivo. Tu impresión tiene un correlato empírico que es verdadero y se puede medir con pesos y centavos. De cada millón de pesos que ajustó Milei, 259.124 pesos se los sacó a los jubilados. Repito, de cada millón de pesos que ajustó Milei en el Estado Nacional, 259.124 pesos se los sacó al bolsillo de los jubilados. Eso significa que jubilados y pensionados en la Argentina son el sector social que mayor carga del ajuste están soportando sobre sus espaldas. También han soportado el ajuste de las universidades nacionales, la obra pública o las obras públicas en todo el país, pero el sector social que más ha cargado, que ha cargado con un mayor porcentaje, una mayor proporción medida en pesos del ajuste de Milei, son los jubilados y pensionados. Por eso es tan, diría, chocante, por ser respetuoso, cuando el presidente sistemáticamente insiste con que ahora los jubilados están mejor. Hasta hace 2 semanas planteaba incluso que estaban mejor en dólares, creyendo que la mayoría o la totalidad del pueblo argentino no sabe o no sabemos cómo evolucionó el precio de los bienes y los servicios en dólares, ¿no? Claro, claro. Y ahora está insistiendo con que los jubilados tienen un 5% de ganancia desde que él asumió hasta ahora. La realidad es que no. La capacidad de compra de los ingresos promedios de los jubilados y pensionados ha retrocedido un 26,6% desde enero hasta fines de agosto. Ahora, si a eso uno le agrega ya no el discurso presidencial, sino los hechos, el hecho de que el presidente decide tirar a la basura una ley que genera una pequeña recomposición del 8%, va a significar un daño en la imagen de Milei. No digo que sea necesariamente algo significativo, pero va a quedar una marca. Milei va a ser el presidente que le imposibilitó, le recortó. Sí, le dio el ajuste, le aplicó el ajuste más grande que se conozca a los saberes jubilatorios, pero además frenó y desechó, tiró una ley que les recomponía los saberes mínimamente en un 8,1%. Todo indica que él hubiese podido vetar, por ejemplo, reactualizaciones y demás, pero no ese famoso tema del 8%. Es más, algunos dicen que tal vez para recomponer esa mácula al que vos señalás, podría decretar un aumento de 18.000 pesos. Bueno, yo no digo que no pueda hacerlo. En todo caso, la señal es muy clara. La sociedad mira y decodifica claramente hacia dónde va cada uno, especialmente cuando uno tiene tanta visibilidad en el caso de un presidente de la nación desde la presidencia. Podrá eventualmente enmendar con algún parche, pero la señal ya está dada. No hay que olvidar que también en la discusión hay otros asuntos que no tienen que ver estrictamente con la recomposición a los jubilados y pensionados, que son las transferencias a cuenta del déficit a las cajas provinciales, a las cajas jubilatorias provinciales de 13 provincias, entre las cuales está Santa Fe, que no han recibido un solo peso desde que asumió Milei hasta ahora. Eso significa un instrumento más de presión del gobierno de Milei sobre las cuentas provinciales y sobre la política de los gobernadores. Eso también está en discusión.
Sí, también, a ver, en política todos sabemos que hay métodos que uno puede o no compartirlo, que existen, que no son ilegales, y que, bueno, pueden gustarnos o no. Por ejemplo, el tema del presupuesto, va a entrar un presupuesto muy raro, ¿no? Yo digo que es el presupuesto pago contado según lo que tengo en caja, pero bueno, veremos. Ahora, pareciera que con esto el presidente está negociando con los gobernadores, bueno, al menos que se levanten diputados o que levanten la mano en contra de lo que vienen votando. Yo no sé si esto mismo va a pasar con el tema de ley universitaria y el famoso veto final a los 100.000 millones, ¿no? Bien, habrá que ver qué sucede con el veto final a los 100.000 millones en el Senado, si efectivamente avanza la recomposición del presupuesto, el financiamiento de universidades, el presidente también lo va a vetar. Su señal es esa, él está decidido a dar señales muy contundentes respecto de la contención del gasto, aún en los casos en los que se justifica y se puede financiar, porque aquí lo importante es dar esa discusión. Cuando el Congreso aprobó el aumento jubilatorio, lo hizo porque era justo, pero también porque era viable. Y lo mismo está sucediendo en materia de financiamiento universitario, que entre paréntesis las universidades han perdido el 30,1% de su capacidad en términos de financiamiento real desde enero hasta agosto. Ahora, vos haces mención al presupuesto y hagamos aquí en este momento un adelanto. Milei busca que le rechacen el presupuesto en el Congreso de la Nación. El presidente Milei y el ministro de Economía Toto Caputo van a presentar un presupuesto invotable. ¿Por qué? Porque quieren seguir con este juego de que ellos, al no contar con un presupuesto vigente para el año aprobado por el Congreso, gobiernan con el presupuesto anterior. Solo por haber prorrogado el presupuesto del año pasado, este año Milei ajustó con esa decisión 35.000 millones de dólares. Eso significa que ha ido periódicamente actualizando algunas partidas, pero nunca a tal punto que lleguen a constituir el conjunto de las partidas un nivel de actualización como correspondería haber tenido para el año 2024. Así que hay que estar atentos, porque Milei va a hacer una jugada política, va a presentar un discurso, en un discurso que quiere hacer en el Congreso, un presupuesto invotable para que se lo rechacen y discrecionalmente prorrogarlo para el año próximo. Que en realidad, qué decisión compleja para los legisladores, porque todos lo saben, porque el presidente lo ha dicho. Yo, si me lo rechazan, sigo contento gobernando por decreto. Exactamente, sí. En ese caso, lo que harías son decisiones administrativas o decretos de ampliación o reforma presupuestaria para ir asignando algunos recursos para algunas partidas urgentes, como hizo o como viene haciendo durante todo este año. La última pregunta, y aludiendo a tu expertise política, yo me pregunto, qué difícil debe ser a todo aquel que quiera ser una alternativa a Milei sin ser de un extremo, ante un mundo cambiante y una Argentina y una sociedad cambiante. ¿Cómo imaginás que debe ser quien pretenda llegar a la sociedad con un proyecto moderado, con un proyecto distinto a la agresividad que hoy vemos y vivimos? Lo primero que me parece debería tener ese hombre o esa mujer es la conciencia de que hay que encarar un proceso de construcción. No veo la emergencia de un liderazgo espontáneo, sino construir un proceso que desemboque en 2027. Algunos soñaron, incluso plantearon públicamente desde el día 1, que Milei un día se iba a estresar, se iba a deprimir y se iba a ir a su casa. Eso no sucede, no va a suceder. Milei va a gobernar Argentina hasta el 10 de diciembre de 2027. No es un hombre que vaya a plantear su decisión de dejar el poder. Y tampoco va a haber juicio político. Aquí
lo que va a haber es una disputa entre Milei y determinados sectores de la oposición. En ese contexto, está claro que ese hombre o esa mujer debe tener una comprensión de lo que la Argentina hoy puede hacer en el mundo y lo que el mundo puede darle a la Argentina sobre la base del desarrollo de las potencialidades propias. Claro. Argentina tiene una enorme posibilidad de reencontrarse con Brasil para disputar porciones del mercado y del comercio internacional, de tener una política exterior que equilibre inteligentemente acuerdos y límites con Estados Unidos y con China. Es lo que Argentina debe hacer. Argentina no debe alinearse automáticamente con nadie, sino construir posibilidades con China y con Estados Unidos y por supuesto aprovechar Europa y Oriente. Y a su vez tiene que ser un hombre o una mujer que represente una novedad. Argentina no va a votar hacia atrás. Lo mejor que le puede pasar a Milei es que se quiera construir una vuelta al pasado en términos electorales. Y tiene que tener la posibilidad también y el talento de construir una coalición muy amplia. Argentina necesita una nueva y muy amplia coalición. En ese camino, a mí me parece que hay hombres y mujeres de la política argentina que están trabajando con mucha inteligencia, con sobriedad, con humildad y a mucha conciencia. Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires, Natalia de la Sota en Córdoba y muchos más que representan un recambio, pero con identidad, desde nuestra cultura, desde nuestra visión, claramente mirando hacia adelante y no con el arrastre de ninguna nostalgia hacia el pasado. Tengo una sola, no es objeción, sino es mirada. Sí. Y yo creo que las personas que vos nombraste y tal vez otras, si no asoman la cabeza, suena especulación. Y me parece que eso también la gente rechaza. Sí, eso es muy importante, me parece muy atinada, inteligente, oportuna tu observación. De hecho, si uno mira, entre comillas, el fenómeno Milei, tiene como una de sus principales características esto que vos planteás, el decidirse a asomar la cabeza aún en la adversidad. Claro. Tenés toda la razón. Ale, muchísimas gracias como siempre y la verdad lo digo públicamente, yo creo que uno de los mejores, no sé si decirte opositor, porque lo que haces es radiografiar y con datos situaciones que el gobierno, a tu criterio y tal vez el de mucha gente, son equívocos o que son mal vendidos en todo caso por el gobierno. Pero es un gusto leerlo, verlo, porque, insisto, como recién en esta charla nos diste datos para todos los gustos, en cada uno de los envíos que vos realizás también están, uno los encuentra allí y bueno, es un fundamento que es muy valioso para quien quiere hablar con idoneidad. Así que muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo la generosidad, muy amable. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, hemos conversado con Alejandro Topo Rodríguez. Él es director del Instituto Consenso Federal. Sindicato de Luz y Fuerza Rosario.